Soy magistrado desde hace 16 años. Antes de ser magistrado penal, fui juez penal de primera instancia por 8 años y antes visitador judicial del Consejo de la Judicatura. En total tengo 25 años trabajando en el Poder Judicial. 17. Y no van a liberar a la justicia hasta que no paguemos el rescate. ¿Y cuál es el rescate? Que se eche abajo la reforma judicial y que se les conserven todos sus privilegios que durante años han ido teniendo e incrementando. Aun y cuando es por todos conocidos y está en la reforma que los derechos económicos y laborales de los empleados del Poder Judicial de la Federación no serán afectados, los titulares de los órganos jurisdiccionales, empezando por la ministra presidente, han envenenado y mentido a los empleados, que son a los que mandan al campo de batalla para estar realizando actos violentos en contra de todo aquel que piense distinto a ellos o en contra de las autoridades que tienen la facultad de reformar la Constitución. Como si esto no fuera suficientemente grave, diversos jueces de distrito han admitido a trámite amparos en contra del proceso de reforma a la Constitución y en contra del resultado final, que fue la aprobación de la reforma, cuando saben que la ley de amparo, que es reglamentaria del artículo 107 de la Constitución, en su artículo 61 lo dice expresamente, que no proceden amparos en contra de reformas constitucionales. Por lo tanto, si no proceden amparos contra las reformas, tampoco pueden proceder contra el proceso de reforma. Y no olvidemos que es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar. Por otra parte, el día de ayer, 8 ministros de la Suprema Corte le dieron entrada a un procedimiento que no sabemos ni cómo llamarlo porque no tiene sustento en la ley. Ellos les llaman petición de aclaración acerca de si es constitucional o no la reforma constitucional. Ya de por sí el solo nombre es motivo de vergüenza para cualquiera que entienda un poquito de derecho. El fundamento de este trámite lo hicieron en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No tiene palabras para describir que con una legislación que tiene como finalidad organizar hacia el interior al Poder Judicial Federal, pretendan anular una reforma a la Constitución. Para reformar la Constitución, la propia Carta Magna establece los requisitos que han sido cumplidos a cabalidad. Mayoría calificada de la Cámara de Diputados, mayoría calificada de la Cámara de Senadores y mayoría simple de las legislaturas locales. Todo eso ya se cumplió, incluso ya se publicó la reforma y la reforma al día de hoy es ley vigente. Pero ellos pretenden anularla a través de un artículo de una ley orgánica que está elaborada para que se organicen hacia el interior el Poder Judicial y pretenden anular o adicionarle requisitos al 135 de la Constitución. Esto es totalmente inédito. Por otro lado, es cierto que el artículo 133 de nuestra Constitución, que se le conoce como el principio de supremacía constitucional, establece que esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella, y ojo con la palabra emanen, los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Nos haría parecer en una lectura sencilla o sin análisis que la Constitución y las leyes del Congreso que emanen de ella, como lo es
la ley orgánica del Poder Judicial, tienen el mismo rango en la importancia constitucional, pero no es así, porque a las leyes del Congreso se les pone una condicionante, que emanen de ella. ¿Y en qué se traduce esta frase o esta palabra que emanen de ella? En que sean acordes a, o sea, que no la contradigan. No es posible que a través de la ley orgánica del Poder Judicial pretendan agregarle requisitos al artículo 135 de la Constitución. De hacer esto, la Suprema Corte se convertiría en el poder de poderes. Ahí estaría una verdadera dictadura ejercida desde la Suprema Corte y sus órganos. Eso de lo que tanto se quejan, lo estarían haciendo ellos, en caso de que llegaran a pronunciarse en ese sentido a través de ese procedimiento que no tiene cabezas ni pies. No es válido ni moral, ni legal, ni constitucionalmente que 8 personas, por más ministros que sean, pretendan echar abajo lo que determinó por mayoría calificada el Congreso de la Unión. Son 500 diputados y 128 senadores, aunque no fue por unanimidad, fue por mayoría calificada. Y además por una mayoría de las legislaturas locales. No tienen ese poder estos 8 ministros, porque no podemos hacer a un lado lo que establece el artículo 139 de la Constitución, que el pueblo es el que manda, el poder recae en el pueblo, quien en todo tiempo tiene la facultad inalienable de modificar su forma de gobierno. Tampoco ningún órgano internacional puede venir a cuestionar el procedimiento interno de gobierno de nuestro país. Y estos señores ministros lo saben, porque aunque muchos de ellos llegaron a la Corte sin tener carrera judicial, ya tienen bastantes años ahí. Y si no conocen lo que dice el artículo 39 de la Constitución, si no conocen lo que dice el 133, si no conocen lo que dice el 135, pues es una vergüenza que estén ocupando esos cargos en el más alto tribunal de nuestro país. Una de sus principales protestas o lemas que utilizan es que no quieren que personas sin experiencias y sin conocimientos jurídicos lleguen a ser juzgadores. Yo me preguntaría, ¿de qué sirve que estos señores que se dicen recipendiarios y que se creen como los únicos facultados para interpretar y aplicar las leyes en este país, algo tan sencillo como los artículos constitucionales que acabo de mencionar, no los comprenden? Pues entonces no sé qué están haciendo ahí. No podemos permitir que un grupo de 8 personas pasen por encima de la voluntad de casi 36 millones de mexicanos que votamos a favor de Morena y sus aliados precisamente para que se lograra la reforma al Poder Judicial. ¿Y por qué yo, que trabajo en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, estoy a favor de esta reforma y voté para que se llevara a cabo? Porque conozco desde el interior lo que sucede con el Poder Judicial Federal. Y no podemos cerrar los ojos ante esta realidad.
Sé que después de que publique este video, de nuevo vendrán los ataques a mi persona, las descalificaciones, los insultos, las ofensas y todo lo que acostumbran a hacer cada que emito una opinión a favor de la reforma. Y vienen de ellos, de empleados del Poder Judicial. Aún así, lo voy a publicar, porque no voy a detener ni a mermar mi opinión por lo que les guste o no les guste a los empleados del Poder Judicial. Y ojo, no generalizo. Hay gente muy valiosa en el Poder Judicial, siempre lo he dicho. Juzgadores, jueces, magistrados y sobre todo empleados de carrera judicial y administrativos que merecen todo mi respeto. Pero hay un grupo muy numeroso de ellos que son los que están realizando este tipo de actos vandálicos. Gracias por escucharme.